Salón interactivo. El hombre, la especie más poderosa sobre la faz de la Tierra, ha podido explorar y dominar la totalidad de los ecosistemas para adaptarse a ellos. Ha entendido el funcionamiento de su propio cuerpo, ha sido capaz de investigar los misterios del macrocosmos y del fascinante mundo microscópico. Todos estos triunfos se deben a la eficiencia de un solo órgano, el milagro de la evolución, el cerebro humano. ¿Qué es este extraordinario órgano al que se atribuyen tantas capacidades? El cerebro es el órgano que controla gran parte de nuestra vida cotidiana. Actualmente sabemos cuáles son las regiones del cerebro dedicadas al habla, la visión, la memoria, la imaginación e incluso las zonas donde se genera el placer. Nuestro cerebro está construido por unas 100.000 millones de células nerviosas. Estas células se llaman neuronas y son los minúsculos bloques de construcción que otorgan todo su potencial a este magnífico instrumento. Cada una de estas neuronas está conectada con miles de otras neuronas, creando así una sorprendente red de células que se comunican por medio de pulsos eléctricos y químicos. Adentrándonos en este intrincado laberinto, descubriremos que las neuronas no están conectadas físicamente. Existe un diminuto espacio entre una neurona y otra, el llamado espacio sináptico. Las neuronas liberan una serie de sustancias químicas con lo que se comunican. A estos intermediarios químicos se les llama neurotransmisores. La cantidad de estas biomoléculas que circulan por nuestro sistema debe estar bien equilibrada, ya que de lo contrario se generarían diferentes desórdenes en el funcionamiento cerebral con importantes consecuencias. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes. Incide en muchas funciones del cerebro, el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación y el sistema natural de recompensa. Las conductas que tienen un valor especial para la supervivencia del individuo y de la especie son conductas que se refuerzan, es decir, que se repiten. Esto sucede porque además, al llevarlas a cabo, se experimenta una sensación agradable. Comer, beber, reproducirse y reír son conductas gratificantes que actúan como recompensas naturales. El circuito activado por estas conductas se llama sistema mesolímbico dopaminérgico. Algunas personas se refieren a este circuito cerebral como las vías del placer porque su activación eléctrica y química produce una sensación de bienestar. Sin embargo, el hombre ha encontrado otras maneras de cambiar este precario equilibrio. Hablamos concretamente de las drogas, que ocasionan una estimulación química en esta región cerebral al liberar dopamina. Por lo que se dice, engañan al sistema simulando ser estímulos necesarios para la vida. La activación de esta zona del cerebro por las drogas se produce por la cantidad de dopamina que circula en nuestro sistema, generando una sensación de euforia momentánea. Bajo la acción de las drogas, la dopamina permanece activa mucho más tiempo que en un estado normal. Esta sobreestimulación termina dañando a los receptores, por lo que nuestro organismo reacciona y se protege. La lógica del cuerpo es, si hay mucho transmisor, que haya pocos receptores. Entonces disminuyen de manera gradual el número de receptores de dopamina en las neuronas. Ante esta reacción, el usuario de drogas consume cantidades cada vez mayores de la droga para conseguir el mismo efecto. A este hecho se le conoce como tolerancia,
y ocurre porque las sustancias adictivas sustituyen la producción de neurotransmisores o receptores que desencadenan las sensaciones de bienestar. A consecuencia de esto, el usuario de drogas pierde la capacidad de experimentar gozo y tranquilidad de manera natural, ya que su cuerpo se ha acostumbrado a conseguirlo con drogas y crea una dependencia o consumo compulsivo para no sufrir una serie de malestares como ansiedad, alucinaciones, vómitos, dificultad para dormir y otros que en conjunto forman el síndrome de abstinencia. Estos cambios físicos y emocionales no se revierten rápidamente al dejar de consumir la droga. Al contrario, la recuperación es lenta y en algunos casos el daño es permanente cuando el adicto deja de sentir placer indefinidamente, lo que lo lleva a la pérdida de interés en casi todas las actividades y finalmente provoca una depresión intensa que puede llevar hasta el suicidio. Lo que comenzó como un intento de burlar el equilibrio natural del cuerpo a cambio de un poco de placer, se convierte en una trampa terrible que esclaviza la voluntad del individuo. El consumo de sustancias psicoactivas se ha vuelto un gran problema para muchos países. Se estima que actualmente más de 324 millones de personas han probado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida. Se tienen contabilizados alrededor de 39 millones de adictos en el mundo y 4.4 millones de personas están actualmente en rehabilitación. Estos datos nos hablan de la magnitud de la situación. Las drogas ilícitas frenan el desarrollo económico y social, fomentan la delincuencia, inestabilidad, inseguridad, propagación del VIH y el deterioro del medio ambiente. La producción de narcóticos como las anfetaminas, cocaína y opio requieren millones de litros de materiales químicos que impactan severamente el medio ambiente. Un ejemplo de ello es que por cada kilo de droga sintética que se produce, se generan 5 kilos de desechos químicos que van directo al agua, aire y suelo. Esto representa al año más de 10.000 toneladas de basura tóxica en el mundo, el equivalente en peso de varilla y acero utilizado para construir el Estadio Azteca. En países en desarrollo, cientos de hectáreas de bosques se pierden anualmente debido a la tala producida por la siembra de cocaína y marihuana, lo cual representa un daño altísimo en el impacto ambiental del mundo. El consumo de drogas tiene repercusiones graves en la salud, incluso para los usuarios ocasionales. Por ejemplo, la cocaína puede desencadenar un infarto. Las anfetaminas pueden producir arritmias o hipertermia mortales cuando se consumen por primera vez. El consumo crónico de cannabis causa drogodependencia y diversos trastornos conductuales y psiquiátricos como la ansiedad o la depresión. Las drogas ilícitas se cobran la vida de más de 300.000 individuos cada año, siembran devastación en las familias y causan sufrimiento a miles de otras personas. Aproximadamente la mitad de esas muertes se deben a sobredosis fatales y muy a menudo las víctimas son jóvenes y niños que consumen la droga por primera vez. El consumo de drogas ilegales es más frecuente en la población joven. Según las estadísticas, los adolescentes inician su fase de experimentación con drogas a edades más tempranas y para un cuerpo que no se ha desarrollado en su totalidad, los efectos son más graves e irreparables. ¿Qué podemos hacer para prevenir una adicción? Estar informado es un buen inicio, además de poner en práctica los factores de protección que los alejarán de las adicciones. La convivencia familiar, practicar deportes y realizar actividades sanas que refuerzan los vínculos grupales. Y desde luego deben evitar los ambientes que los expondrían a una situación de riesgo, evitar los espacios donde se consumen drogas y alejarse de las personas que fomentan estas prácticas. ¿Tú quieres ser parte de la solución o del problema? Nuestra responsabilidad es entender las consecuencias reales que conlleva el consumo de drogas, fomentar la prevención para romper mitos arraigados. Por ejemplo, tenemos que entender
que la primera dosis nunca es gratuita ni tampoco inofensiva, ya que detrás de ese primer consumo existe una larga cadena de corrupción, de muerte, de enriquecimiento ilícito, de tráfico de armas y, por supuesto, problemas de salud pública. La primera dosis no es gratis. Nos cuesta mucho como país. Las drogas esclavizan, terminan con la voluntad de los individuos. El uso y posesión de drogas es un delito grave. Los jóvenes no están midiendo el terrible peligro que es caer en la cárcel y lo que esto implica para su vida. Las drogas matan, no solo a los consumidores. Miles de personas fallecen víctimas de la violencia que este negocio perverso genera. La prevención de las adicciones es más eficiente que miles de balas para detener el problema de la violencia. Esta violencia afecta a la vida misma de las familias, a la inversión productiva, al turismo que es nuestra industria principal, y todo esto afecta al empleo y desarrollo de México. La primera dosis no es gratis. El costo puede ser tan alto como la pérdida de ese magnífico instrumento que nos otorga todo nuestro potencial, el fascinante cerebro humano. La gran decisión de mantener el equilibrio de nuestra propia mente está en cada uno de nosotros, en nadie más. Tú decides y mía es la decisión.